lugar que rompe todo tipo de juicios y prejuicios, en donde se celebra al máximo la diversidad y se abrazan las diferencias. Invitados exclusivos con historias reales y experiencias únicas que nos llevarán a un viaje de crecimiento y evolución. Queerfesionario, un podcast de Evelyn Virgilio donde cada voz tiene su espacio y cada idea una expansión infinita. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Queerfesionario y yo como siempre estoy muy emocionada de poder seguir compartiendo aquí con ustedes todo lo que tengo para compartir y además de enseñarles a los invitadazos que tenemos siempre. Ya saben, hoy tampoco es la excepción y por aquí tengo a alguien que además viene desde Ciudad de México a compartirnos un poquito de su historia y de muchas cosas interesantes que está haciendo. Ella es Dixie Mejías. ¡Yay! Y ahora sí, pues yo le voy a dar voz a ella para que se presente. Yo no voy a decir más, entonces platícanos a grandes rasgos y ahorita vamos desglosando quién eres. Ok, gracias por la invitación. Estas son las invitaciones que me gustan. Sí, donde hay playa cerca. Sí, claro, por supuesto. Soy Dixie Mejías, soy cineasta y soy venezolana, pero hago cine mexicano. Ok, bueno, dato importante. Sí, todas mis producciones son mexicanas, aunque soy venezolana. Ok, pues ya llevas ¿cuántos años en Ciudad de México? Desde el 2017. Bueno, ya es un ratito. Me recibió el terremoto. Ya, ahí se sabía que algo iba a mover aquí cuando llegué. O sea, llegaste para mover todo. Sí, y para me movieron a mí también, no creas. Muy bien. Fue mutuo el movimiento. Está bien, perfecto. Entonces, llegas a Ciudad de México y, bueno, ahorita ya tienes un rato ahí, ya te has dedicado literal a hacer puras cosas mexicanas. Sí. Completamente. Pero bueno, antes de empezar como en este punto, nos vamos a ir, como siempre lo hago con todos, nos vamos un poquito atrás, cuando todavía no estabas en este mundo, porque a mí me gusta siempre conocer o que platiquemos y todos sepamos quién es Dixie, ¿no? Antes de ser la Dixie de ahora, pues tuvo que pasar un proceso o tuvo que haber algo. Entonces, platícanos cómo llegas tú al punto de decir, quiero hacer esto. Ok, te iba a preguntar qué tan atrás. Cuando no estaba en este mundo, en la barriga de mi mamá, ¿no? O sea, no tan atrás. Bueno, depende. Si ya tú sabías que ibas a hacer eso, pues bueno. Mira, no. De hecho, no es así como esta cosa idealizada que de chiquita. Yo siempre soñé con ser directora de cine. No, mentira. O sea, no pasó así. No. Yo, cuando estaba chiquita, yo lo que quería... O sea, yo veía en la televisión las consolas grandes. Y yo dije, yo quiero manejar eso. Yo quiero hacer música. Ok. Entonces, eso era lo que me apasionaba desde chiquita. Entonces, pues, hubo un proceso en mi vida donde terminé estudiando química porque mi familia me dijo así como de nada de artes, nada de esto, ¿no? Te vas de la casa. Es lo mismo de muchas personas. La típica, sí. Sí. Entonces... En un momento en el camino, o sea, llevaba mitad de carrera de química y dije, no más, o sea, ya tengo que moverme a esto y me cambié de carrera, estudié en la Escuela Superior de Audio y Acústica. Dije, esto es lo que yo quiero y ahí voy. Y ahí fui y lo hice. Lo logré, terminé la carrera, monté un estudio, tenía un estudio de postproducción en Caracas, vivía mi sueño, vivía así, yo dije... ¿Qué más le puedo pedir a la vida? O sea, estoy viviendo mi sueño, estoy viviendo todo, estoy plena, me va bien. Entonces, yo empecé a trabajar con una productora que se llama Lida. Habíamos hecho unas cosas en radio. Habíamos hecho unos micros que les había ido bien, se ganaron unos premios en Italia. Y ella consiguió un financiamiento para hacer una serie documental en Venezuela, como entrevistando a científicos que habían recibido apoyo del gobierno. ¿No? Por ejemplo, que es un brazo biónico, o sea, gente que estaba haciendo cosas muy interesantes. Entonces me dice, sí, musicalízalo, pero ¿por qué no te vienes conmigo como asistente de producción? Wow. Y yo le dije, sí, claro, vámonos, ¿no? Entonces voy con ella y en este camino, cuando empezamos a grabar, yo dije, ¿qué hago yo encerrada en un estudio? Yo quiero eso. Yo quiero ser directora de cine. Yo quiero hacer documental, yo quiero hacer... Entonces, ahí se despertó algo que ni sabía que existía. Fue como, claro, o sea, yo quiero hacer esto.
¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, necesito hacer esto. Ok. Y desbloqueé eso que no sabía que lo tenía. Ok. Entonces empecé a estudiar las opciones y dije, ok, aquí en Venezuela no lo voy a lograr. Después que estudié mucho las opciones, dije, no hay forma. Necesito salir. Entonces pasaron 2, 3 cosas y ya llego a México. Hice una especialidad en dirección de cine. Dije, sí, pues aquí sí. Si no lo hago en México, difícilmente lo logré en otro lado. Sí. Entonces, sé que a veces como mexicanos no lo ven tan claro, ¿no? Como de... Porque uno nace en un lugar y ya como que todo lo tiene porque es de ahí, ¿no? No como que Sí. en la casa no... Uno en su propia casa no ve Claro. tantas cosas. Pero uno de afuera sí lo ve. Sabe como el área de oportunidad y dice, no, pues sí. O sea, tengo que lograrlo aquí en México. Por eso muchos artistas vienen a México a hacer una carrera. Si no lo haces aquí en México, difícilmente eres exportable o tomado como seriamente en cuenta Ajá. en este tipo de oficios. Ajá. Entonces, Claro. pues ya Así, ok. y así llegué y comencé, ¿no? Ok, sí. O sea, realmente es verdad. O sea, muchas veces nosotros como mexicanos, ¿no? Decimos, no, es que, por ejemplo, en Estados Unidos y tal. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos todo aquí también. O sea, Sí. realmente tenemos muchas oportunidades. Yo sé que a veces no hay tanto apoyo, pero pues al final de cuentas creo que sí hay las herramientas para que Exacto. uno le busque. Pero es que hay que buscarle. Ay, o no, sea, hay que buscarle, hay pero que muchísimo. buscarle. O sea, no es como que, ay, ya estoy en México, entonces como ya llegué a México, ya la hice. Sí, No, sí, pero no, obviamente claro. no pasa así. Ahí primer error, ¿no? No, Que primer muchas error, veces- exacto. Te confiaste en que, no, nada más fue que llegaste y ya milagrosamente sucedió. No. Y el O mismo sea, mexicano, o sea, el mismo mexicano a veces dice, no, es que no hay apoyo. A ver, o sea, al final también tenemos que buscarle un poquito. Sí, claro, y hay que muchas veces buscarlo. por eso llega gente de fuera y los vemos triunfar y decimos, es que sí apoyan a los extranjeros. No, Híjole, nosotros los extranjeros no también le sabemos. buscamos y le rascamos Sí. durísimo para lograrlo. Exacto. De o hecho, sea, esa última producción que hice la patrocinó una empresa alemana, una app. ok, Entonces, o sea, ni siquiera el financiamiento fue aquí en México, pero hacer una carrera aquí me ayudó a que me consideraran seriamente para poderme dar un patrocinio. Entonces, hay que buscarle, Claro, o sea, no sí. llega así porque ya estoy aquí y entonces ya Ya. bajó el recurso milagrosamente. O sea, Sí. no, o sea, es cuestión de Ok. rascarle, pero es como dices, tienes las herramientas, úsalas, ¿no? Pero es una cosa de cada día y es Ujú. una cuestión también o sea, no digo que tiene que doler para que valga, pero sí hay que hacer ciertos sacrificios para claro, poder sí. lograr ciertas cosas. Y entonces tú, o sea, tú estabas completamente dedicada en tu estudio, pero enfocada a la música, ¿no? Y después descubres esta parte que tú no sabías, no es que no te gustara, solo no sabías Sí, no. cómo era, ¿no? Sí, Y llegas ahí. fue raro porque, o sea, yo hacía musicalización, hacía cosas para radio, televisión. Más que todo, no era como producción musical, Ok. sino, o sea, otro tipo de musicalización, Ajá. ¿no? Como más diseño sonoro y estas cosas. Ok. Entonces, sí, fue como, me di cuenta ya pasando los años que yo realmente sí había hecho como documental, pero no le ponía nombre. O sea, yo Ok. iba como a comunidades que no tenían recursos y los grababa a los señores y, ay, porque esa papaya gigante no tiene a dónde llegar, ¿no? Entonces, para hacer llegar como esos videos a personas que los pudieran ayudar, ¿no? Entonces, Ok. yo iba, o sea, ese era como para mí era como un hobby, ¿no? Como Ajá. era como algo que yo podía retribuirle a la vida porque me estaba yendo bien. Entonces, Ok. yo hacía eso en mis tiempos libres. Claro. Y ya después lo vi y dije, claro, yo estoy haciendo documental desde hace mucho tiempo, nada más que no tiene forma, no tiene nombre, o sea, sí tiene como estructura, pero no lo estoy llamando como es. Para mí es como estos videos para que las personas, así, sin ponerle Ujú. nombre. Sí. Y entonces es como cuando uno sabe que era lesbiana siempre, pero no tenía nombre, ¿no? O sea, no, sí, siempre fui, pero no le había ubicado un nombre, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sabía que no me gustaba lo que se supone que debería, pero no me ubicaba en ningún lado. O sea, digo, ahorita es mucho más fácil porque todo es muy abierto, pero cuando yo era chiquita, las lesbianas ni existían. O sea, yo no Sí. sabía. Yo vine conociendo que existían las lesbianas, yo creo que a los 18 años, una cosa así. Guau, O sea, ya para mí grande, no era sí. algo que era como no lo veía en la tele, no lo veía en las personas que conocía, no lo veía en nada. Yo lo conocí llegando a la universidad, literal. Wow. Ahorita mencionaste algo, bueno, eso lo voy a guardar para el rato. Sí. Pero porque mencionaste varios puntos importantes que de hecho quiero que vayamos entrando en esos puntos.
Bueno, llegas, te empiezas a dedicar a todo este show del cine. Y realmente, ¿qué pasa en México? Porque al final de cuentas, tú entras al mundo del cine, obviamente después de todo este proceso, y empiezas a hacer como lo tuyo propio y a darte también un lugar y un espacio. Después de picar piedra, porque al final de cuentas no llega fácil, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita. ¿Cuál fue tu primer proyecto? O sea, o enfocado a qué fue tu primer proyecto y cómo llegó. Y creo que es importante esa pregunta porque creo que eso es un parteaguas de lo que fue mi carrera, ¿no? O sea, de lo que ha sido. Cuando yo estudié, te apoyaban para hacer un proyecto al final de la especialidad. Entonces yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? No tengo como guiones de cine escritos. Yo escribo desde los 12 años, pero así tal cual, ¿no? O sea, escribía poemas, escribía como algo más de literatura, más que guiones de cine como tal, ¿no? No había estudiado nada de guión. Entonces dije, tengo esta serie de poemas que me gustaría llevar a la pantalla. O sea, yo tuve una ruptura así muy fuerte en mi vida con la persona que yo consideré que era el amor de mi vida. Y para mí, como que en ese momento fue como, se acabó mi vida porque ya perdí el amor de mi vida. ¿Qué tengo que buscar, no? Más en la vida ya tengo todo lo demás, ¿no? Que se suponía que debes tener casa, carro, tu propio negocio. El amor de mi vida, pierdo el amor de mi vida y es como, no, esto es irreemplazable, ¿no? Entonces ese proceso me ayudó a escribir y El cangrejo resultó no ser inmortal. Fue la forma en la que pude lograr salir de la depresión espantosa en la que estaba sumergida. Entonces escribo ese poemario, ya yo tenía tiempo escribiendo, y digo, quiero hacer y El cangrejo resultó no ser inmortal, pero quiero hacerlo desde la perspectiva de una persona ya grande que está recordando ese amor de su vida. ¿Cómo lo hago? Ok. Y empecé a darle estructura, me costó un poco, porque eran poemas. No era un guión de cine. Dije, esto tengo que llevarlo de alguna forma en la pantalla. Entonces ahí coincido con Osmi, que es una buena amiga que hace música, y me dice, bebé, usa mis canciones las que quieras. Entonces le dije, bueno, quisiera usar esta, pero le digo, pero necesito algo, me falta algo, no logro cerrar, o sea, no sé qué pasa con estas mujeres, o sea, se reencuentran, se muere una, nunca se reencuentran, o sea, ¿qué va a pasar? No sé cómo cerrarlo, o sea, me está costando demasiado trabajo cerrar esto. Entonces, en ese ínter ella me pasa, estamos rotas, ya yo le cuento lo que teníamos. Y yo escucho estamos rotas y estaba en mi casa y agarré una servilleta y un lápiz, que era lo que tenía en la mano, y empecé a escribir. Y dije, ya, así termina. Cuando escuché esa canción, vino todo el final de lo que tenía que ser eso. Y entonces, ahora viene la parte de quién va a hacer esto, ¿no? O sea, qué personas van a actuar. Yo había conocido a una chica argentina que se llama Agus, muy linda, muy buena actriz, y dije, ella, claro que sí. Yo había grabado con ella, con otro compañero. Ella hizo un corto para él y dije, yo quiero que ella sea Agus. Entonces lo hablé con ella y me dijo, claro que sí. Dije, pero ahora falta lo más importante, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién es esta persona que escribió todo esto? Y entonces, por cosas así de la vida, conozco en un evento a Patricia Reyes Espíndola, pero no la conozco personalmente, sino que la veo exponiendo. Y wow, o sea, la persona que era mi productora en ese momento me dijo, búscala. Y yo dije, ¿será? Bueno, uno siempre, ¿no? Al principio es como de, ay, pues es una persona sumamente ocupada, sos una primera actriz, ¿cómo crees? O sea, yo nunca he hecho nada de cine, voy a llegar yo con mi guioncito, ¿no? Pero dije, no tengo que ver así. Si esto va a funcionar, tengo que meterle toda la intención y poner todas las canicas en esto, que es lo que tengo ahorita. O sea, cambié ese chip y dije, sí, vamos. Entonces, con mi otra productora comenzamos a buscarla por todas las escuelas. Tiene varias escuelas en la Ciudad de México y no la conseguimos. Pero en una de esas, una persona que estaba en la recepción me dice, toma, este es su correo. Ándale por ahí. Ok. Este sí lo lee. Así me dijo, este sí lo lee. Y yo dije, bueno, ¿ahora qué le mando? No, bueno, le voy a mandar los poemas, le voy a mandar lo que quiero y bueno, ya, que sea lo que tenga que hacer. Y un día en mi trabajo godín, porque obviamente de algo tenía que vivir el Inter, me habla la productora y me dice, Patricia respondió, pero quiere hablar nada más contigo. O
sea, que habla con la Wow. directora y yo, no, y me puse a llorar y todo el mundo, ¿quién se murió? Seguro la llamaron de Venezuela, que alguien murió. Y no, nadie murió, solamente, o sea, Patricia me respondió, o sea, ¿cómo crees? Y yo, sí, no puede ser. Entonces, ya, cálmate y llámala, ¿no? Y ya le hablé. Y yo, y viene la parte importante, y yo, oye, es mi primer trabajo, o sea, soy estudiante, pues, no tengo como para pagarte mucho, pero pues, tú dime, ¿no? Y yo, ¿cómo hago? Y me dice, ¿cómo crees? No, te voy a apoyar. Wow. Y yo, no puede ser, otra vez llorando. Otra vez sí, eso te iba a decir. No, pero Y no tú llores llorando, frente a ella, ¿no? no llores frente a ella, por favor, no tienes que ver así. Y ya, pues se dio, pues, nos costó un poquito como coincidir en la fecha porque, pues sí, está sumamente ocupada, siempre. Y ya, pudimos grabar y El Cangrejo resultó no ser inmortal. Y empezó una ruta de festivales y le empieza a ir muy bien. Se empieza a ganar premios, así como en países como Rusia, Wow. que el LGBT es así como... Y ya, o sea, fue así, empezaron a pasar cosas así increíbles y dije... Entonces llegó a un festival en Los Ángeles, nos dan a ella y a mí un reconocimiento del Senado de California. Entonces empezaron a pasar cosas muy, muy buenas. A partir de ahí, me invitan a un podcast y me dice Juan Carlos, que un amigo que es venezolano que tiene ese podcast, bueno, tenía, ya no está. Y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu próximo proyecto? Y yo, mira, no sé, pero yo siempre he querido hacer un documental del trabajo sexual. Me dijo, te tengo la persona. Hace 2 semanas entrevisté a una trabajadora sexual súper linda, no sé qué, y ya me contactan con Sara. La conozco y digo, es ella. O sea, ella tiene que ser. Y Sara es una chica trans y estaba a punto de hacerlo por la cirugía de seno. Y yo dije, no, Ok. eso tenemos que tenerla antes y después. Y fue así como de, Sí. por favor, déjame grabarte antes que entres al quirófano, déjame. Uy, me costó un poquito convencerle, después me dijo, sí, va, grabemos. Fue así como en una semana corriendo, vamos. No, ya le hablé a Dani, a César, o sea, a mis compañeros que, el fotógrafo, sonido. ¿Sabes qué? A Metz, que ha estado editando conmigo desde El Cangrejo. Y todos dijeron que sí, le entraron, fuimos, la grabamos, tuvo la cirugía, después grabamos la otra parte ya ella recuperada. Conocí a Lane Natalia, en el Inter, si alguien me la presenta, porque Natalia Lane es una activista muy, muy, muy conocida en la Ciudad de México. Y pues necesitaba como esta parte de activismo, ¿no? Pero también necesitaba retratar a las trabajadoras sexuales, no como este vampiro que sale en la noche y no existe en el día, ¿no? O Sí, sea, sí. las putas no existen en el día, sino nada más cuando salen y se paran en la calle. Entonces, fue este proceso de vamos a grabar un día común de una trabajadora sexual como lo hacemos todos, ¿no? Nos levantamos, comemos, hacemos ejercicio, Ok. ¿no? Te bañas, te vistes y te vas al trabajo. Así, tal cual fue Sí. un día. O sea, fue Ok. rutinario y ver esta transición, ¿no? De antes y después de la cirugía de seno. Y así fue. Entonces, o sea, y ese fue tu segundo proyecto. De Ese fue cierta mi segundo forma. proyecto, sí. Sí, en el Ok. Inter hice uno que no lo festivalé mucho, fue de la escuela también, que fue Diosa. Ok. Pero ya, o sea, así como documental fue el primero. Fue el primero Ok. y también le empecé a ir bien en festivales, llama un poquito la atención de la prensa, de Argentina, de acá. ¿Cómo se llama? Llámame puta. Llámenme Sí. puta. Entonces le empecé a ir bien y digo, lo voy a inscribir en el Ariel. Sí, ¿por qué no? Y voy y lo escribo en el Ariel, yo bien atrevida. Dije, ¿por qué no? Hay que intentarlo. Voy y lo escribo. Cuando dan las nominaciones y queda, es como de, wow, o sea, sí quedó nominado. Oye, pero ¿sabes algo? Alguna característica tuya que veo desde tu primer proyecto es esa determinación y seguridad. O sea, porque muchas veces como que nos da miedo mostrarle a la gente el talento que tenemos o nos da miedo mostrarle, no sé, lo que estamos haciendo, ¿no? Como por el qué van a decir, ¿será que va a ser exitoso? O sea, yo siempre pienso, el no ya lo tenemos, ya. Sí, claro. O sea, neta, el tener la valentía de intentarlo, eso es un gran paso y creo que eso es lo que nos abre muchísimas puertas. O sea, al final de cuentas, si no lo intentáramos, híjole, nunca vamos a saber qué va a pasar. Claro. Entonces, yo creo que esa determinación, la verdad es que lo veo bastante en ti desde el primer proyecto y qué padre, es súper admirable, ¿no? Yo creo que es el primer paso para todo, Sí, para todo tipo de pero proyecto. es un proceso también, porque a mí me tocó aprender el rechazo. Porque por cada festival que me aceptaban 10 me decían que no. Claro.
y era inversión y era doloroso, o sea, el rechazo nunca es lindo, entonces fue aprender, o sea, los primeros lloraba y después fue como, Ok. ¿por qué voy a llorar? Claro. O sea, quedó en esto, vamos a enfocarnos en lo que sí se puede. Y también, o sea, he tenido como algunos momentos así donde digo, no, ya me voy. O sea, ya, Sí. sí pasa, o sea, no es sencillo mantenerse. Sí. O sea, es una cuestión de agarrar esos momentos y buscar la fuerza y decir, no, pues sí sigo, ¿no? Sí, O totalmente. algo, o pasa alguna cuestión que me trae de regreso, algún proyecto, algo, Siempre hablamos como de lo bueno o también, o sea, es que son dos extremos, ¿no? O hablamos siempre solo de lo bueno o hablamos solo siempre de lo malo. En su mayoría hablamos de lo malo. Hay veces que hablamos mucho de lo bueno, pero también está padre no olvidarnos que dentro de eso bueno también hay cosas malas y también hay que abrazar las cosas malas. Como tú dices, finalmente también pasaste muchos rechazos de cierta forma y pues uno tiene que aprender de eso, ¿no? Y al final de cuentas no te puedes detener ahí ni te puede desanimar eso, que eso es lo que muchas veces pasa, que ya cuando tienes un no de algo, ya te da miedo porque no vaya a ser que pues el otro me diga que no otra vez o mejor ya ni le muevo, mejor tal vez no va a ser exitoso ni llamativo para esta persona, pero tal vez para esta sí. Al final somos un mundo y somos muchas historias, ¿no? Y en algún punto llega, ¿no? Y tiene que llegar y bueno, es así como pasó con este proyecto. Y fue con ese mismo documental que lo enviaste al Ariel y todo esto. Sí, fue con ese. Me puta. Igual Sí. fue muy controversial, o sea, Sí. yo te conocí justamente por este documental y claro que es llamativo el título, sobre todo en una sociedad que se asusta todavía de muchas cosas. Sí. O sea, poner, la verdad, un documental que se llame Llámenme puta. Sí, ya en ahí el ya póster tienes el puta es de este tamaño, o sea, Sí. es como... Y ese póster está en el Cine Morelos, en Cuernavaca, en una pared, Wow. con su O sea, puta de este tamaño. Wow. Y Sí, eso es romper, ¿no? Con todo eso de que en la sociedad a veces decimos o nos da miedo, pues decir las cosas, ¿no? O nos asustamos de cosas que no. Sí, no, o sea, fue un proceso medio complicado. El primer año fue difícil, me bloqueaban las redes sociales, yo las peleaba, me las regresaban, me las volvían a bloquear. No, porque puta es ofensivo y yo, me bloquearon hasta el Vimeo. Ok, Así, porque bloqueada de todas las llámenme redes puta, sociales. así, para visionado. Su cuenta está bloqueada. O sea, esto se bloquea, o sea, eso existe. O sea, sí, o sea, me bloquearon lo que tú no tienes ni idea de las cosas que me bloquearon y pues las peleé para que las regresaran hasta que un día ya me dejaron poner el puta sin problema. Wow. Pero sí, al principio fue complicado. Ok. También quise llevarle una plataforma que no voy a mencionar y también me dijeron que el puta lo tenía que quitar. Dije, no, ¿por qué? Ni madre. Se queda completo. Sí. No, bueno, no está ahí, no importa. Claro, y ahí Pero no quitaste el dedo del renglón, pero ¿no? existe así, con sus 4 letras completas, porque, o sea, el chiste es la resignificación de la palabra. Si la quito, pierde ya toda la esencia. O sea, así, asterisco. Entonces me estoy avergonzando yo de decir, puta. Ajá. Estoy siendo contraria a lo que quiero se supone mostrar, ¿no? Claro, o sea, como queriendo también normalizar un poco, en este caso, inspirada en, ¿cómo me dijiste que se llamaba esta chica? En Sara y Natalia Lane. Ok. Sí, estas son 2 chicas que son trabajadoras sexuales y que viven de su trabajo y disfrutan de su trabajo. O sea, creo que era importante conseguir una puta que se sintiera bien y que defendiera su oficio. O sea, que con orgullo dijera, sí, claro, que yo quiero ser, o sea, yo quiero ser chef, no sé qué, yo quiero ser puta. Okay, o sea, yo claro. he conocido gente que sí, o sea, yo sí quería ser puta, o sea, esa era la idea. Okay. No una persona que se sintiera obligada o orillada, porque trabajo fácil no es lo que piensa la gente. Exactamente. O sea, el que piense eso, por favor, vaya y prostitúyase. Y me dice si es fácil. Claro, totalmente. O sea, y aquí volteamos a ver un poquito también la importancia de los derechos de las trabajadoras sexuales, sí, que están muy olvidados. O sea, literalmente, y se ha peleado, o sea, literal se ha peleado en
sea, en todo México, muchos países, por los derechos de las trabajadoras sexuales. Sí. O sea, porque al final es un trabajo y es un trabajo digno, porque yo quiero hacer esto y no es fácil como ningún trabajo. Entonces, sí creo que necesitamos también un avance en términos de derechos, sobre todo para ese sector que es muchísimas veces, bueno, siempre es un Sí, sector no, y vulnerado. súper maltratado. Y también, o sea, las trabajadoras sexuales llegan a la tercera edad. ¿Y qué sucede después, no? Ya no, Sí, es no hay cierto. ninguna protección para ellos. O sea, es que la tercera edad es como un mito para las personas, ¿no? O sea, sí existe. Yo cuando hice Y el cangrejo resultó no ser inmortal, o sea, Patricia representa a una persona como de 60 años, una lesbiana de 60 años. Sí existen las lesbianas de 60 años, sí existen las lesbianas de 70 años. O sea, ¿qué pasa con la gente después de los 40? No existe. Claro. Los ponen en las películas siempre como personas ya, no, Sí. o sea, estoy más para allá que para acá, ¿no? Sí. O sea, el otro día vi una película que no me acuerdo cómo se llama, y eran 4 actores muy buenos de la tercera edad y todos están representados así como que ya se les está yendo la vida, ¿no? O sea, no puedes tener una vida plena después que cuando ya estás más grande, ¿no? Entonces creo que no hay ese pensamiento, ¿no? O sea, creo que me salió un poquito del tema, pero no, creo que es y es importante porque, por ejemplo, es que todos los sectores vulnerados, que también incluimos mucho en la comunidad queer, wow, o sea, wow, porque en serio, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? O sea, necesitan seguir teniendo, o sea, seguir estando protegidos, aunque ya no puedan trabajar. Punto. O sea, Exacto. eso es súper, súper importante y creo que tanto las trabajadoras sexuales como la comunidad queer, o sea, en porcentajes, por ejemplo, sin irnos tan lejos, en personas disidentes, híjole, ¿no? Cuando llegan a la tercera edad, son las primeras personas olvidadas. Sí, claro. Y eso es un problema grave, o sea, de verdad que a nivel social, wow. Sí. Por eso creo que es importante. El cine es una herramienta que ayuda, que debería ser para construir, aunque entiendo que la ficción tiene que existir y que la gente puede retratar lo que quiera en ficción. Creo que ciertas cosas lo que hacen es afianzar estereotipos en el cine de ficción. Incluso en muchos documentales, ¿no? O sea, yo investigando para hacer Llámame Puta, todos los documentales del trabajo sexual eran oscuros, grises, personas golpeadas, putas maltratadas. Entonces yo siempre por eso lo comparo con un vampiro. O sea, es un vampiro ahí que sale en la noche y se posó en la calle y tiene esta vida misteriosa. Claro. Cuando son personas Sí. como cualquiera de nosotros. Sí, oye, y al ser obviamente un tema tan fuerte todavía, o sea, porque no está tan normalizado, ¿cómo te animaste a hacer ese documental? O sea, ¿en qué punto dices, pues yo lo voy a hacer y no me importa lo que digan o piensen? Porque también ahí, o sea, ahí tú también te posicionas como qué tipo de proyectos quieres hacer y qué tipo de proyectos, pues sí, quieres lanzar o tú qué quieres transmitir. Es una decisión fuerte en tu carrera, o sea, realmente el que tú te posiciones y digas, esto quiero representar con mi cine, es una decisión que agarra rumbo. Sí, claro, sí, porque sí, justamente me dicen, tú tocas temas incómodos, ¿no? Temas que le incomodan a la gente. Sí, pues sí lo hago y creo que hay que hacerlo y que alguien tenía que hacerlo y hay otras personas que lo hacen, pero yo lo hago desde esta parte del sin estigma. O sea, cada quien que viva su vida sexualmente como quiera, mientras no dañes a otra persona, ¿no? Mientras sea consensuado. Claro. Y estamos hablando de que todo tiene que ser consensuado. Mientras las personas actúen de esa forma, pues igual, con el cangrejo era este estereotipo. O sea, sí hay personas de la tercera edad que, o sea, aparte de ser LGBT, también, ¿no? Se enamoran y incluso en la película, ya tengo escrito el guión del largo, y hay una escena de sexo. O sea, ¿por qué no podemos ver a 2 lesbianas de 60, de 65 años en una escena sexual? No, bueno, algo bien cuidado, no me gusta tampoco, yo no hago porno. O sea, mis escenas de amor, de hecho en El Cangrejo hay una y es un contraluz, o sea, es algo muy, muy romántico. Pero digo, o sea, son cosas que yo no veo comúnmente en una película. Sí, totalmente.
Y bueno, obviamente eso, o sea, el hablar siempre de temas incómodos, o sea, yo creo más bien que es importante empezar a tocar temas que no se hablan y empezar a tener representación en el cine y en todo tipo de arte, pero ahorita enfocándonos más en el cine, tener representación justamente de quienes pues están bastante olvidados, Sí. la verdad. Entonces sí creo que es bastante importante como todo esto, todo este trabajo, todo lo que estás haciendo. Y lo mismo, con este documental, yo creo que se rompieron muchos tabús y, híjole, o sea, como sociedad también, de pronto sí escuchas el nombre y dices, a ver, ¿de qué se trata, no? Ajá, sí. Pero sí. al final cuando profundizas y te das cuenta que es normalizar el tema y hacer ver que es, pues, es algo tan cotidiano, o sea, si vemos o hacemos la comparación de nosotros en los trabajos, lo que sea, pues al final de cuentas es normalizar también otro trabajo. Sí, y claro. la manera en la que nosotros querramos llevar nuestra vida. Al final, Sí, así no, es. y sabes que me gustó mucho cuando iba a estar ha estado en televisión nacional. Y entonces, al principio, o sea, las primeras veces era como de, "¡Ah! ¿Cómo lo van a presentar? O sea, van a decir puta, lo van a tachar, lo van a poner un tono, o sea, ¿qué va a pasar, no?" Entonces, la primera vez que lo vi en la tele, cuando vi como el tráiler del programa, llámenme puta, y dije, ya, lo logramos. Ya, o sea, Wow. estamos en televisión nacional con el nombre puta, estamos en una pared de un cine, fuimos a la alfombra roja de los premios más importantes del cine en México, fui con la trabajadora sexual trans, fuimos con nuestra bandera trans así grandísima. Wow. Ya, o sea, para mí es el aporte que yo puedo dar a los países donde he estado y lo puedo llevar. Ya, o sea, hay muchísimo trabajo que hacer. Eso es lo que yo puedo aportar desde mi trinchera. O sea, creo que Sí. cada uno de donde pueda aportar algo, pues podemos hacer algo más grande, ¿no? Sí, Y la idea la es proyectarse. representación es súper importante. O Ujú. sea, yo sé que existe mucha gente que se ha sentido de cierta forma olvidada y no solo me refiero a ese sector en general, ¿no? Entonces, la emoción que te da ver representado en el cine algo que tú puedes estar viviendo, híjole, es invaluable. Es invaluable porque muchas veces, pues pasa con la comunidad LGBT también. O sea, que a veces sentimos que no estamos siendo representados y de pronto llega algo que te hace sentir que, wow, o sea, sí existimos, aquí estamos y estamos normalizándolo. Sí, y Hay como esto, muchísimas mucha gente cosas. se identifica o mucha gente... Me pasó algo muy curioso en El Oro Pueblo Mágico. Sí, señal de internet. Fuimos a un festival en El Oro, una invitación muy linda que me hizo un festival, y estuvimos presentando Llámame Puta, pero era el segundo día, entonces yo fui a ver los cortos del primer día. Y hubo un corto que no me acuerdo cómo se llama y tampoco lo dije, si se viera. Pero hubo un señor que enloqueció cuando vi ese corto porque tenía unas escenas de sexo, era algo en un hotel. El señor, ustedes vienen a traer el mal a mi pueblo. Y yo dije, mañana este señor viene con una antorcha y me va a quemar cuando esté presentando Llámeme Puta. Y yo con ese nervio, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Le dije, Sara fue conmigo. Le dije, pues Sara, vamos y vemos qué onda, ¿no? Y ya llegamos el otro día, lo pasaron y yo sí, esperando, el señor estaba ahí. Y yo dije, bueno, ya. El señor aplaudiendo así. Y yo se acercó a Sara. Ay, me encantó, no sé qué. Y yo, wow, este señor que ayer estaba incendiando casi este lugar, mira cómo actuó hoy. O sea, dije, y muchas personas así, tienen que traer este tipo de temas al pueblo porque aquí no se hablan de las cosas y no sé qué. Wow. Y eso estuvo muy bonito, ese compartir con las personas, particularmente en ese pueblo, fue muy lindo. Pero, o Fue muy sea, lindo. este señor, digamos que solo vio el título y se asustó. No, el Oh. señor estaba el día anterior viendo otras películas y vio una que había unas escenas de sexo y se enloqueció. Ah, ya, claro. Vinieron a traer el mal a mi pueblo. Ok. Entonces, obviamente, yo viendo eso dije, no, mañana este señor cuando vea Llámame Puta va a decir... Sí, No. y todo lo contrario, ¿no? Y el Es señor que- se sintió bien y hasta felicitó. Y yo dije, wow, o sea, esto no lo esperaba. Sí, y es que al final muchas veces también sensibilizamos a personas que ni nos imaginamos. O sea, sí. de verdad que a veces no sabemos el impacto que tiene lo que estamos haciendo y yo creo que este fue justamente el caso. O sea, con este señor, que quien menos esperamos, pum, resulta que es un parteaguas o algo, ¿no? Sí, Para sí, él sí. no sabemos tampoco su historia de vida. O sea,
no sabemos por qué le llegó tanto, no sabemos qué ha pasado. O sea, existe tanta gente que también vive con familias con las mismas situaciones, los mismos casos, y ni sabemos, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo, cada vida es una historia, cada persona es otra cosa. Entonces, Sí. yo creo que eso es lo bonito del arte, eso es lo bonito de poder expresar o, sí, convertir en arte todo lo que tenemos, ¿no? Que es, pues, lo que tú estás haciendo en esa representación. Yo creo que ahí viene todo lo que estamos necesitando. Me encanta cómo poco a poco va saliendo gente que empieza a hacer cosas súper importantes y súper interesantes que urgen. Y bueno, ahora nos vamos a ir también, te voy a hacer una pregunta, va sobre la misma línea, no te asustes. No, yo no me me asusto. asustan. Después que he hecho todo esto, difícilmente me asusto. Sí. No, bueno, yo quiero saber más que nada, en general, ¿qué te inspira cuando tú haces un proyecto? Porque contabas de tu primer proyecto, te inspiró una ruptura, bueno, tu segundo proyecto, la historia de esta chica, pero en general, o sea, ¿qué te inspira con tus proyectos? ¿Hay alguna motivación, algún motor o algo que digas, para acá quiero ir por tal razón, o en qué momento, pues sí, vas estableciendo eso para tus proyectos? Yo tengo que conectar con el tema. Si yo no conecto con el tema, no puedo hablar de eso. Porque siento que no mostraría nada que le llegara a las personas. Entonces creo que parte de que el trabajo le llegue a las personas es porque yo conecto con ese. Yo hice un documental que se llama Les Gluten, que es de una chica celíaca que vive con su esposa en un tráiler en Orlando. Y me fui a vivir un mes con ellas. A comer sin gluten un mes, a ver cómo vivían, qué hacían, cómo es su rutina de vida, o sea, cómo... Y ella tiene una intolerancia muy, muy grande al gluten, entonces tiene unos cuidados, o sea, ella si entra a una pizzería se enferma, así de fuerte es su intolerancia al gluten, entonces yo viví como ella. Obviamente yo no soy celíaca y no me enfermo, pero sí quise vivirlo desde su perspectiva, hacer todo lo que ella hacía, cómo desinfectaba sus cosas para meterlas a la casa, todos los cuidados que ella tenía, yo también los hacía, o sea, llegaba a la puerta del tráiler y nos encuerábamos para meternos a bañar directamente, para no traer gluten dentro de la casa. Entonces, todo lo hice por un mes para yo poder retratar eso, porque ¿desde dónde lo retrato si no conozco, no? Entonces, creo que es igual como cuando la gente habla juzga desde el desconocimiento, ¿no? Dice, ay, no, esto es malo, o esta persona es esto. Y lo hace sin conocer la historia de esa persona. Entonces, creo que parte importante es como si conectas con el tema, investigar y realmente entenderlo para poder hablar de ello. O sea, se me hace como muy irresponsable hablar de algo que yo no entienda. Totalmente. Porque yo no soy puta. Quisiera yo tener esa habilidad de yo me enamoraría de todos los clientes. O sea, yo soy sexualmente enamoradiza. O sea, entonces ese trabajo no funciona para nosotras. Exacto, no podemos. Sí, para uno es difícil, ¿no? Entonces, quisiera yo tener esa habilidad de poder desconectar, ¿no? Entonces, aunque no lo sea, pues yo conecto desde otro punto de vista. O sea, cuando yo estaba chiquita, yo escuchaba, tu mamá es puta, y yo crecí sin saber qué significaba la palabra, pero para mí era un trabajo. Como el trabajo de las otras mamás. O sea, mi mamá es cocinera, mi mamá es abogada, mi mamá es puta. ¿Sabes? Desde esta inocencia infantil. Entonces, para mí no había como estos estigmas negativos, no estas cosas feas en esta palabra. Y justamente creo que eso me ayudó a no ponerle connotaciones negativas en nada. O sea, es como conoce, e investiga y después, aunque no te guste, ok, no estoy de acuerdo contigo en esto, no me gusta, pues si te gusta, bien. No es el caso del trabajo sexual, yo las admiro muchísimo y me encanta lo que hacen y sí, o sea, las respeto muchísimo. Pero creo que eso me dio ese entendimiento. Claro. Por eso me ha favorecido para tocar temas de libertad sexual. Sí, y es que al final es lo que hablábamos, ¿no? Cada persona es una historia y por eso para ti fue súper normal. O sea, para ti el hacer tu documental y poner llámenme puta y el que vieras toda la controversia por la palabra, es como de, pero pues yo crecí, ¿no? Escuchando eso sí, y... ¿por qué no? Y por qué está mal, ¿no? Sí, porque ustedes no lo ven como yo.
Sí, exactamente. O sea, pues Sí. es un trabajo, ¿no? Entonces, Me pasó ahorita cuando hice Swingers, que entrevisté a Lupita Roma, es el club swinger más antiguo de la Ciudad de México, que existe todavía. Y entrevisté a su hijo, a ella y a su hijo. ok. Y su hijo creció pensando que ser swinger era lo normal. Y cuando sale al mundo y crece, se da cuenta que realmente la monogamia es lo normal. Qué fuerte, Entonces le da ¿no? ese choque Sí. de... Pero si yo pensé que esto era lo que todas las personas eran swinger. O sea, para mí en mi cabeza todas las personas eran swinger. Y cuando salgo al mundo real y veo que todo el mundo es monógamo, es como, ya va, ¿por qué la gente no es swinger? Sí, sí, Entonces sí, justo, es desde donde lo viviste, desde donde lo ves, ¿no? claro. Y ahí caemos justo en eso, pues en un tema que también ha sido muy controversial, y es el hecho de que, por ejemplo, si uno crece de cierta forma, entonces pues solo tienes como esa información, y si no te preocupas por aprender más, pues vas a quedarte con la información que tuviste, ¿no? Claro. Y al final de cuentas sales al mundo real y pues conoces otras cosas. Y de verdad que sí creo que por eso es importante no quedarnos nada más con lo que nos enseñan en casa. O sea, para bien o para mal. O sea, en este caso, pues qué padre que tanto tú como tu amigo, o sea, crecieron de una forma libre y al final Sí. de cuentas fue más sencillo ir a la sociedad y decir, ok, entiendo esto, está extraño porque no es lo que yo conozco, pero bueno, va. Pero cuando creces de una forma muy cerrada, o sea, una persona que crece conociendo nada más la monogamia o no conociendo la libertad sexual, creces, sales y los temas te asustan. Sí, Es lo que claro. pasa mucho, ¿no? O sea, ahorita, si yo no crecí como con estos temas, obviamente lo voy a escuchar y digo, ay, no, ¿cómo que Sí. llámenme puta? ¿Cómo que swingers? ¿Cómo que...? Sí. Sí, ese Y tipo es una pasa. enferma, ¿no? Sí, Todo exactamente. puro temas raros. Sí, entonces aquí comprobamos que la representación es importante, o sea, y volvemos a concluir, la representación es importante y hablarlo y conocerlo y además estudiarlo y vivirlo, Sí. que es como tú dices, es súper bonito y eso te lo aplaudo y te lo admiro, que vivas realmente en las historias de tus trabajos, o sea, de cada proyecto. Sí creo que es importante conocer completamente la historia. Esto de que te fuiste un mes a vivir con esa chica que era celíaca, wow, o sea, para poder realmente conocer algo, escribir algo, hacer algo, sí tenemos que conocer. Desafortunadamente hoy en día en la sociedad, de verdad, tenemos gente que habla o sea, de cosas que Sí. ni conoce y se avienta unos argumentos que dices, ¿quién le dio un micrófono a esa persona? Pero no conocen y nada más hablan porque pueden hablar, pero Porque le dieron el micrófono. exacto, sí, Por eso hablan. entonces eso no está padre. Sí. Y bueno, ahorita que mencionabas justo este proyecto de Swingers también es súper interesante. En algún punto yo creo que también, digo, es un tema que es importante tocar, hablando de libertad sexual también, y que al final de cuentas creo que todo, ahorita hablabas de hacer todo consensuado, y sí, consensuado está súper bien, pero también creo que hacer las cosas con conciencia. Sí. Si yo voy a tener el trabajo que yo quiera o hacer lo que yo quiera desde mi libertad, está bien, pero que yo sea consciente, ¿no?, de lo que estoy haciendo. Entonces sí también creo que tener conciencia en todo lo que hagamos es importante, o sea, para estar bien nosotros, en nuestro ser, ¿no? Sí, claro. Estar bien, sí creo que la conciencia es súper importante. Yo puedo decidir la vida que yo quiera, puedo decidir qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no hacer, en qué trabajar, en qué no trabajar, siempre y cuando sea con conciencia y que yo Claro. sepa que lo estoy haciendo desde mi esencia y no desde algo que esté impuesto o no desde algo que desconozco, sino que tenga todos los elementos para tomar la decisión que estoy tomando. Entonces, pues te felicito, la verdad es que muy, Gracias. muy padre, muy interesante todo lo que estás haciendo. Faltan más personas como tú, definitivamente. Y nada más yo quiero cerrar. Ya se nos fue el tiempo, ya me dijeron por allá Ya. que se fue muy rápido. Yo lo miré a ver si Muy no se daba rápido. cuenta. Súper rápido se fue el tiempo, pero no me gustaría que termináramos sin que les puedas dar algún mensaje a las personas que tal vez están por tu mismo camino, que se quieren rendir, o las personas que están como explorando también sus sueños
y muchas veces pues los queremos dejar porque o creemos que no tenemos el talento o que simplemente algo no es para nosotros. Sí, pues hay dos cosas importantes. Primero, confiar en lo que estás haciendo, pero también hay que ser consciente. No puedo decir que es perfecto porque lo hice yo. O sea, hay que tener un nivel de conciencia y decir, voy a preparar para hacer esto. Hay que prepararse para hacer las cosas, ¿no? No nada más aventarse y decir, sí, porque yo tengo confianza, Claro. esto va a suceder y no te preparaste para hacerlo. Entonces, Sí. lo que hay que prepararse y, o sea, es lo mismo. Hablar, o mejor dicho, no hablar de lo que no conoces. Ujú. Eso es súper peligroso. Sí. Decía un profesor, es más peligroso el que cree que sabe que el que no sabe. Sí. El que no sabe, no sabe y no sabe. Pero el que cree que sabe, Híjole, sí. anda haciendo puras cosas raras en la vida, ¿no? Entonces, creo que sí es prepararse para seguir. Si ese es tu sueño, pues haces todo lo que tengas que hacer para llegar a eso. Sí. ¿Y hasta dónde? No, todos son caminos y los logros son 3 segundos, ¿no? O una tarde o una noche de un premio. Pero que el camino, o sea, que estás disfrutando lo que haces, o si lo quieres por premio, o si lo quieres por salir en televisión, todo es válido. Sí. Pero tú tienes que ser consciente de por qué lo quieres hacer. ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo porque, mira, yo conocí a alguien que decía que quería ser director de cine porque quería conquistar a una chava. Ok. Así. Y si él estuvo consciente de que lo hizo por eso, ¿Por eso? chido. Claro. Ujú. Pero que tú estés claro de por qué lo estás haciendo. Lo estoy haciendo porque me gusta salir en la televisión. Lo estoy haciendo porque quiero la aprobación de la gente. Lo estoy haciendo porque quiero dejar algo en el mundo. Lo estoy haciendo porque de verdad me identifico con esto. Todas o ninguna juntas. O sea, Claro. que tengas muy claro por qué estás haciendo las cosas. Sí, Porque si tienes conciencia. claro al por qué final. estás haciendo las cosas, van a fluir. Sea cual sea tu motivo. Si es por conquistar a la chica, porque eres director de cine y se ve bonito así, soy director de cine y entonces con eso conquisto niñas, Sí. Pues ya habrás logrado Sí. lo que quieres, ¿no? Ya. bueno, mujeres, ¿no? Sí. Es tan peligroso ahorita todo lo que uno diga. Sí. Hablando de sexo femenino, pues. Sí, entonces, pues sí, o sea, tener claro el por qué se hace. Sí. Ay, qué bonito. Pues sí, apoyo mucho eso. Sí creo que la conciencia es súper importante para todo lo que hacemos. Entonces, pues ya está. Y nada más, vamos a poner de todas formas las redes por acá, pero si tú nos puedes compartir también las redes, ¿cómo te encontramos? Dixie La Güera Mejías en Instagram y Dixie en X, en Twitter. Ok, Ya. en X, Son las famoso únicas. X ahorita. Ya, no tengo más redes. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por darme este tiempo, por venir a este espacio que ha sido pensado con mucho amor, con mucho cariño. Y pues gracias. Y gracias. También a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Vamos a seguir teniendo muchas cosas interesantes. Entonces, pues nada, yo les agradezco y nos vemos la próxima. Chao.